Parece que para las orcas cazar es fácil. Pero no lo es. El secreto de su éxito es que lo hacen todo en familia. Una joven orca necesitará 15 años o más en aprender de su madre las técnicas de la caza y otras destrezas. Estas orcas se desarrollan lentamente y viven tanto tiempo como nosotros. Gracias a los científicos franceses que se han centrado en esta familia durante más de 20 años, estamos empezando a comprender cuánto tiempo y esfuerzo pone la especie en enseñar a sus crías. A esta pequeña hembra juguetona, Delphine, de 14 años, le queda un verano más para aprender a convertirse en una depredadora. Orcas asesinas. Nuestra familia pasa el verano en mitad de un extremo de Sudáfrica y la Antártica, vigilando las costas de las Islas Crozet. Esta inhóspita tierra deshabitada, nada excepto unos pequeños yacimientos volcánicos, se halla en la trayectoria de las tempestades. En días de mal tiempo, los vientos atraviesan sin control los extensos océanos, alcanzando las 120 millas por hora hasta que chocan con estas islas, provocando fuertes oleajes. El único lugar a salvo se encuentra en unas playas protegidas, habitadas por pingüinos y elefantes marinos. Recalar en la orilla es peligroso para una joven orca. Es Delphine. Se encuentra en peligro. Sus bramidos son débiles, apenas tiene fuerzas para mover su cola. Debe reflotarse o morirá por deshidratación. Siendo muy jóvenes, varias orcas de Crozet han perecido de esta manera. Con 14 años, Delphine es la hembra más joven en su familia. Quizás fuera el fuerte oleaje o la curiosidad por los pingüinos lo que hizo que esta hembra aventurera se acercase demasiado a la orilla. Cualquiera que sea la causa, su familia no la abandonará. Esos lastimosos bramidos les atraerán con celeridad a su lado. Su madre Lyson es mucho más grande y arriesga su propia vida acercándose demasiado. Delphine debe hacer algo más que lamentarse. Tiene que esforzarse. Muy de cerca, su madre le alienta. Lyson levanta su aleta dorsal, mostrando a Delphine lo que debe hacer. Y muy lentamente Delphine arquea su cuerpo, pero el oleaje continúa empujándola. Lo intenta con más fuerza, encorvándose con todas sus fuerzas. Lyson le anima y poco a poco, al igual que una oruga, Delphine avanza hacia adelante. Casi pueden tocarse. Lyson gira su propia cola para unirse a su hija y junto a ella le anima a seguir. Está libre. La familia entera se reúne a su alrededor para celebrar. El espíritu libre de Delphine le ha traído problemas en otras ocasiones. Siendo una pequeña cría se quedó varada y fue rescatada por los científicos franceses. Desde aquel día la familia entera se fía de los buceadores que se acercan demasiado. Se supone que los científicos no son antropomórficos. Aún así están de acuerdo en que Delphine es el miembro más impetuoso, caprichoso y vital de esta juguetona familia. Afortunadamente su madre es una influencia constante.
Se la reconoce por el diseño de la estrella en su aleta dorsal. Con cerca de 50 años, Layson es una matriarca experimentada y una líder. La otra hembra grande, Venus, puede ser su hija o su hermana pequeña. A los 4 años, su cría Junior es el bebé de la familia. Todos se turnan para cuidar de él. El quinto miembro de esta familia es Rodion. Se le reconoce por su aleta dorsal, tan alta como un hombre. Es el hijo mayor de Layson y alcanzó la madurez sexual hace más de una década. En otras especies mamíferas, los hijos abandonan la familia para evitar procrear, pero la treintena, Rodion, todavía permanece junto a su madre. Cómo evita Rodion aparearse con su madre y hermana es uno de los muchos misterios que únicamente pueden resolverse con amplios estudios como este. A pesar de ser más fuerte, Rodion siempre se somete al liderazgo de su madre. El único problema de Layson es Delphine. Muy pronto ella también alcanzará la madurez sexual y tendrá sus propias crías, pero todavía tiene que aprender importantes técnicas de supervivencia. Ya es hora de que Delphine vaya a la escuela. Esta jovencita tan activa debe aprender a guardar silencio y escuchar. Tiene que familiarizarse con el movimiento natural del oleaje. Así cuando salpique, notará el sutil cambio del compás. Hoy Delphine puede ver los pingüinos con claridad. Pero cuando hay aguas turbulentas y está cazando, debe reconocer a los pingüinos, sin verlos, por el sonido inconfundible que hacen bajo el agua. Delphine enseguida se aburre y comienza a jugar. Ha perdido la concentración y se le escapa algo importante, algo que debería haber estado escuchando. Los elefantes marinos vuelven a sus playas de reproducción tras 8 meses en el mar. Son la razón por la que varias familias de orcas vienen a las Crozet en la época estival. Durante los próximos meses, los elefantes marinos vigilarán con cautela las negras siluetas que acechan la orilla. Pero por el momento los 4 machos tienen otras preocupaciones. Solo uno de ellos puede ser el amo de la playa. Si los veteranos no intimidan a los jóvenes advenedizos, entonces la única manera de ganar es luchando. El premio para el macho ganador es el derecho a aparearse con cuantas hembras pueda rastrear. Pero estas hembras están esperando a sus crías. Se aparearon con el ganador el del año anterior. No permitirán que el nuevo maestro se acerque a ellas hasta que sus crías hayan nacido y tengan 3 semanas de vida. Puede que el veterano haya ganado la playa y un harén de más de 30 hembras, pero no puede aparearse ni nutrirse. Está obligado a ser partícipe de un largo y lento juego. Las orcas no pueden permitirse el lujo de esperar. La familia necesita al menos un elefante marino al día para seguir adelante. En un dialecto único de las orcas de las Islas Crozet, Layson llama y reúne a su familia para conducirles a inspeccionar otra bahía.
Durante más de 40 años ha aprendido cada rincón y recodo de esta costa. Deberá mostrárselos a su familia y les conduce por un atajo a través de las algas marinas. Delfín se queda rezagada. No puede evitar distraerse con el suave vaivén de las algas. Está jugando de nuevo. El sonido de las aguas subterráneas le desorienta y toma el camino equivocado. Hace una llamada de socorro a su familia. Pero no hay respuesta. Intenta nadar rápidamente para alcanzarles, pero se adentra en un espeso banco de algas. Delfín se encuentra totalmente perdida en este laberinto. Pide ayuda, pero se encuentra con un muro de silencio. Para una joven orca, cuyo mundo está rodeado de los sonidos tranquilizadores de su familia, este silencio es similar a un disparo en la oscuridad. Delfín chilla de nuevo repitiendo esa llamada afligida que atravesará, incluso entre las algas, 3 millas o más. Pero su familia está nadando a 10 millas por hora. Fácilmente podrían estar fuera de su alcance. Dan la vuelta al mismo tiempo. Han escuchado algo. Instintivamente Lyson sabe a quién ha perdido. Se dirigen hacia la débil señal de Delfín. Por segunda vez en 2 semanas acuden al rescate del miembro más desobediente de su familia. Lyson se da cuenta de que una de las muchas lecciones que ha enseñado a su caprichosa hija se ha estancado. Cuando te pierdas, quédate donde estés. Solo si Delfín permanece en un lugar, Lyson puede saber de dónde proceden sus bramidos. Después de 2 largas horas se encuentran. A pesar de que Delfín siempre se mete en problemas, es recibida como una heroína. Estas orcas son extremadamente sociables. Cualquier excusa es buena para una celebración. Quizás se alegren porque siempre hay peligro de perder a un miembro de la familia. Hace apenas unos años, una hembra adulta desapareció del grupo en misteriosas circunstancias. Mientras la familia se divierte, Junior tira de las algas. Las mismas algas que casi atrapan a su joven compañero de juegos. El verano ha llegado a las Islas Crozet. Pero a 10 grados centígrados es tan caluroso como para tomar el sol en esta playa. El amo de la playa continúa esperando. Sus hembras por fin están dando luz. Las aves carroñeras se remolinan expectantes alrededor de la hembra. Es una señal de que un cachorro está en camino.
Con tal de que limpien, la fatigada hembra permite la presencia de los intrusos. Antes de que el cachorro se alimente por primera vez, debe responder a la llamada de su madre. Así pueden encontrarse en la concurrida playa. La hembra ha realizado el trabajo duro, pero el macho parece ser el más agotado. Es bueno que alguien perturbe su letargo. Hay un impostor en el grupo. Los jóvenes machos derrotados están constantemente al acecho para introducirse furtivamente. El amo le ha descubierto. Nadie, excepto 2 intrusos a los que enfrentarse. Es una extraña exhibición de fuerza, y la familia de Lyson se prepara para lo que pueda suceder. Durante la época de reproducción, las focas adultas no se alimentan, pero en ocasiones utilizan el mar para escapar de las luchas. Esta hembra acaba de alcanzar la madurez sexual. Sin una cría que la mantenga junto a los demás, ella es la oportunidad que han estado esperando los solteros. El amo de la playa la alcanza, pero su excitación no le permite esperar. En pocos segundos estarán a la vista y en peligro. Lyson y Delphine se sumergen clandestinamente. Más allá, Rodion y Junior se dejan ver. El pequeño Junior vigila, tomando parte en la rutina de distracción. Las hembras se acercan sigilosamente a las focas, perfectamente ocultas hasta que Delphine emite un pequeño sonido. Pero las focas, demasiado ocupadas para darse cuenta, están como pato en el agua. La aleta de Lyson asoma a la superficie demasiado pronto. Está muy poco profundo. No puede permitir que su hija quede varada de nuevo. Se alejan, asegurándose de que la pareja les ha visto partir. La costa parece despejada. Quizás esta hembra inexperta elija el mar para evitar verse envuelta en otra disputa. El grito de batalla de Lyson anuncia a su familia que está preparada para atacar. Lo ha atrapado. Pero es difícil manejar un elefante marino a solas. Está tratando de arrastrar a su presa a una profundidad segura para el resto de su familia. Solo cuando se aleja de la rompiente pide urgentemente refuerzos. Delphine imita a su madre, tratando de aturdir a la foca.
Con increíble coordinación, parece que las 3 hembras hagan malabares con ella. Mientras una la empuja hacia el fondo, otra la coge y sacude para que no se aleje demasiado. En aguas muy profundas, las orcas pueden perder fácilmente a su presa. Podrían matarla más rápidamente, pero al igual que un leopardo cuando caza una gacela para sus cachorros, necesitan enseñar a Delfín la parte práctica. Ya ha terminado, y Lyson llama a sus chicos. Rodion y su madre se turnan para llevar el cadáver, así el resto puede arrancar la carne. Mientras Lyson sostiene el cuerpo, Venus arranca un pedazo para alimentar a Junior. Es un vínculo increíble. Con 4 años todavía depende de su madre para meterse comida en la boca. Finalmente, Delfín puede disponer de su parte. Ha encontrado un último pedazo de aleta. Es suficiente para empezar. Los turnos para alimentarse evitan disputas ruidosas que podrían alertar de su presa a las manadas cercanas. Pero los grandes petreles pendencieros no tienen escrúpulos. El chapoteo distrae a la siempre curiosa Delfín. Debería estar buscando sobras mientras pueda. Diez minutos después de la caza, ya no quedan restos en el mar. Alrededor del peñasco, cientos de pingüinos están recalando tras semanas alimentándose en el profundo océano. Se reproducen en tiempos diferentes. Mientras algunos regresan para alimentar a los polluelos del pasado año, otros han venido para hacer un intercambio con la pareja que dejaron atrás incubando sus huevos. Tras una larga separación, encontrar a tu pareja podría parecer una tarea desalentadora, especialmente cuando te encuentras con más de 20.000 caras similares. Afortunadamente, los pingüinos no necesitan encontrar un rostro entre la multitud. Se reconocen entre sí por un raro silbido. Y afortunadamente encuentran a sus polluelos del mismo modo. Ahora ellos han crecido más que sus progenitores. Los polluelos de pingüinos son alimentados durante todo un año por uno de sus progenitores antes de nutrirse lo suficiente para enfrentarse a la hostilidad del océano. Las crías de elefante marino solo tienen 3 semanas para acumular reservas de leche materna. Tomando alrededor de 7 litros de leche al día, ya han triplicado su tamaño. Las orcas están ahí fuera. Pero hasta que los cachorros comiencen a jugar en las olas, la posibilidad de comida es escasa. Cuando comienza a anochecer, Rodion y el resto siguen a la matriarca hacia una de sus guaridas favoritas.
Los cazadores de focas que venían aquí en tiempos de la abuela de Lyson hablaban de las orcas que podían encontrarse en este lugar. A su vez, Delfin pasará estos conocimientos a sus nietos. Así será, suponiendo que la juguetona Delfin alcance algún día tal madurez. Aquí es donde Lyson descansa de sus responsabilidades familiares. Puede flotar a la deriva, mientras las algas marinas masajean su espalda. Delfin examina la vertiente rocosa. Debe tener cuidado para no dañar su sensible piel, pero una ligera piedra pómez podrá calmarle cualquier picor. Pero estas acciones son simples juegos. Todo aquel que ha observado a esta familia está convencido de que vienen simplemente para relajarse y disfrutar de nuevas sensaciones. A veces pasan más de 6 horas aquí en un estado aparentemente de ensoñación. Las orcas no duermen, pero pueden desconectar parte de su cerebro, mientras la otra parte se ocupa de la respiración y de mantenerse a flote. Mientras las orcas se relajan lejos, pingüinos y focas pueden jugar a salvo y cortejarse bajo la luz de la luna. La tregua es breve. Desde el amanecer, Delfin ha estado cruzando la misma superficie. Está practicando la técnica de escuchar sonidos, y en esta ocasión está atenta a las focas. Para estas focas adultas, el periodo de inanición está llegando a su fin. Pronto abandonarán a sus cachorros para dirigirse al mar. Las focas y sus crías permanecerán más y más tiempo a orillas del agua. Delfin ha aprendido a mantener su aleta dorsal. Se sitúa detrás del banco de arena. Desde que quedó encallada, es la primera vez que Delfin se acerca tanto a la costa en solitario. Si va a ayudar a su familia cogiendo una cría de foca del rompiente, debe aprender cómo varar. Con delicadeza, el cachorro abandona el mar. Podría haber estado bien, pero la familia tiene otros planes para Delfin. En una mañana perfecta y tranquila, el grupo al completo se reúne detrás de Delfin, arrastrándola poco a poco hacia la playa. Para Delfin, esta debe ser la lección más dura de todas. No hay escapatoria. Venus permanece detrás para bloquearle la salida, mientras Lyson, al igual que un padre lanzando a un niño por un tobogán, empuja a Delfin hacia la orilla. Está varada. Ha sido relativamente fácil. Lo difícil es sacarla de nuevo. Intenta quedar libre, pero Lyson y Venus la rodean, forzándola a permanecer en el sitio y aceptar la extraña sensación de la tierra sólida bajo su cuerpo.
Finalmente le permiten intentarlo y escapar. Debe aprender a arquear su cuerpo y retorcerse, y al mismo tiempo volverse de lado para poder salir. Está libre y se aleja de la orilla rápidamente, por si Lyson tiene otros planes para ella. Hacia mediodía el oleaje ha crecido de nuevo. Las orcas han perdido el éxodo de las focas, así que se centran en los pingüinos. Al contrario que las focas, los pingüinos están todo el día entrando y saliendo del mar. Contorsionándose y dando vueltas más fácilmente que las grandes orcas. Una vez más, Delfin debe dominar la técnica especial de su familia. Los pingüinos cetáceos emiten un latido extraño, y Delfin descubre el sonido por encima del ritmo natural del mar. Camino de la costa, Rodion está espiando al mismo grupo. Para alguien que ha estado en la escuela toda la mañana, es difícil contener la excitación. Delfin se deja ver demasiado pronto. Pero los chicos están preparados. Irrumpen en el agua, bloqueando la salida hacia el mar y provocando el pánico. Los pingüinos corren hacia los peñascos, pero no hay suficientes a los que dirigirse. Delfin tiene una oportunidad para demostrar lo que sabe. Pero permanece indecisa. Lyson y Venus le muestran cómo hacerlo. El truco es concentrarse en un solo individuo y no ponerse frenético. Venus realiza el primer ataque. Pero todavía no ha matado al pingüino, quizás para dar a Delfin la oportunidad de golpearle. Delfin también debe aprender cómo comer un pingüino adecuadamente. De lo contrario no conseguirá nada más que plumas. La mejor técnica es arrancar la carne del cuerpo. Lleva mucha práctica conseguir algo que merezca la pena. Cada ave es como un pequeño aperitivo. Los restos, una bolsa vacía de piel y plumas, cae al fondo del mar. La familia captura más de 25 aves cada vez que provoca un ataque de pánico y el fondo queda cubierto por la carnicería. Estamos en pleno verano, pero en este desierto lugar, las condiciones meteorológicas de las 4 estaciones del año pueden hacer acto de presencia el mismo día. El repentino descenso de temperatura es brutal. Incluso los pingüinos parecen estar pasando frío.
Las orcas están protegidas por la temperatura marina, pero su cálida respiración en el aire congelado muestra su posición a las focas vigilantes. Tras la tormenta viene la calma y llega el excitado alboroto de otra manada de orcas. La familia de Lyson reconoce el sonido, sabe quién llama y por qué. No pierden tiempo en responder. No es habitual que Rodion les guíe. Puede recorrer más de 25 millas por hora. Las hembras adultas se mueven más despacio, manteniendo firmemente a Delfin Jr. en el centro. En las Crosset todas las manadas son pequeñas, de entre 5 y 8 miembros. Sonidos como este significan que una manada ha divisado más presas de las que puede hacerse cargo y necesita refuerzos. Frente a Rodion, una manada de 7 orcas está en posición de ataque. La presencia de aves carroñeras indica que al menos hay una víctima. Todavía piden ayuda, pero Rodion se entretiene con algo que ha encontrado. Son los restos de una cría. La otra manada debe haberla abandonado para continuar con la caza de su madre. Sorprendentemente, Rodion olisquea el cadáver. No hay imágenes de estos eficientes depredadores molestándose en escarbar la carroña. Está intentando cogerlo, quizás para acercarlo a las hembras que se aproximan. Es como si necesitara la aprobación de su madre. Lyson se acerca para investigar. Y parece estar de acuerdo. Grabado por primera vez en una cámara, no hay duda de que nuestras orcas se están alimentando de carroña. Quizás este comportamiento sea tan extraño por el simple hecho de que los cadáveres desaparecen rápidamente en las profundidades, mientras que esta cría fue cazada en una zona arenosa poco profunda. El hecho de que estas orcas cambiaran su rumbo para aprovechar esta comida gratuita es otro signo de su inteligencia. En lugar de rechazar una oportunidad de oro como esta, actúan en consecuencia. Durante la captura han sido lo suficientemente ruidosas como para atraer a todas las orcas de alrededor. Poco dispuesto ahora a compartir estos escasos pedazos, el grupo come en un insólito y misterioso silencio. Tenía que ser Delfin quien perturbara la paz. Como si quisiera darle una lección, Lyson aparta de su hija el cadáver, llevándoselo hacia el resto. Con cautela, Delfin se aproxima de nuevo. Y esta vez guarda silencio.
la familia tarda otra media hora en acabar de comer. Hasta el momento, Delphine ha procurado mantener la calma. Pero como siempre, es la primera en desfogarse. De vuelta en la playa, la nieve se ha derretido. Los elefantes marinos adultos partieron hace tiempo, y sin mayores alrededor para reprenderles, los jóvenes se divierten. Excepto quizás este cachorro. Al ser abandonados, estos cachorros se las tienen que arreglar solos, como cuando este grueso necesita hacer frente al frío océano. Pero sin padres alrededor, no hay nadie para decir a este pingüino que elija a alguien de su mismo tamaño. Ni para avisar al cachorro que es mejor hacer frente a pingüinos cargantes que encontrarse las negras figuras en el mar. Solo Delphine está lo suficientemente cerca como para interceptar al cachorro. Por una vez se ha concentrado de tal forma que no está distraída. Está practicando por sí sola cómo encallar. Pronto los cachorros se marcharán y no habrá oportunidad de cazar uno hasta el año siguiente. El próximo año Delphine será lo suficientemente mayor para tener su propia cría. Si tiene que pasar esta difícil prueba, tiene que hacerlo bien. Dentro y fuera. Parece muy segura, lo suficiente como para bromear y perseguir a los pingüinos cerca de la orilla. Quizás en este último verano sin responsabilidades, Delphine disfruta simplemente jugando como un niño. En el río que desemboca en la bahía, los cachorros de foca han encontrado un lugar seguro para practicar su destreza nadando. También han convertido la lección en un juego. Una de sus distracciones favoritas es dejar que la corriente les lleve río abajo, hasta que chapotean para comenzar de nuevo. Lo que no saben es que cada año alguno de los cachorros más atrevidos son arrastrados hacia afuera hasta el punto de no regresar. Lyson lo ha visto todo y ha persuadido a Delphine para que escuche y espere. Mientras el resto de la familia permanece escondida, es de nuevo la impulsiva Delphine quien les descubre. Se aleja nadando. Si estos cachorros permanecen en la playa, morirán de hambre. Tarde o temprano, tendrán que arriesgarse.
Venus ataca. Y Lyson atrapa la presa. Ha ignorado la llamada de su familia para comer. Más temeraria que nunca, ha decidido alimentarse sola. Ha tenido buena puntería, pero puede haber conseguido más de lo que esperaba. Reclama refuerzos. De repente, su madre está a su lado. Con un exagerado movimiento de cola, Delphine lo dice todo. Por primera vez ha conseguido algo para el resto de su familia. Después de una larga infancia, Delphine se ha convertido finalmente en una depredadora. Con su ayuda, las orcas se darán un banquete durante las próximas semanas. Puede que algún día del próximo invierno, Delphine encuentre un compañero. ¿Cómo lo elegirá? ¿Deberá amansar ese espíritu aventurero durante un largo y serio cortejo? ¿O estas orcas flirtean brevemente, se aparean y luego se separan? Son algunas de las muchas preguntas todavía sin respuesta. Lo único que atrae a las orcas a tierra son los elefantes marinos. Cuando se van, las orcas simplemente desaparecen, regresan a su elemento. Nuestro íntimo encuentro con Delphine ha durado lo que dura el verano. Hasta que aparezcan por este lugar de nuevo, suponemos que esta familia tan unida continuará vigilando a Delphine, pero es solo una conjetura. Durante más de 7 meses al año no tenemos ni idea de lo que hace esta familia. Ni siquiera sabemos hacia dónde se dirigen.